Bueno, aquí estamos de vuelta en Apuntes. Dijimos que vamos a tener un programa muy interesante. Bueno, estuvimos ya repasando un poco del significado para nosotros de la radio en lo que se viene, que va a ser una fecha muy particular. Y también dijimos que vamos a hablar de lo que puede generar Messi, ¿no? De lo que ya ha generado por su paso en distintos equipos, lo importante que es para nosotros la figura de este gran jugador para los argentinos, pero también lo que genera en otras partes. Y lo vamos a analizar con la psicóloga deportiva Claudia Rivas, que la tenemos ahí en videollamada. Ella nos atiende desde México. Claudia, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación y después, pues acá desde México con esta unión que tenemos y esta respeto y hermandad latinoamericana, ¿no? Estar con ustedes es un privilegio. Bueno, obviamente hacemos así un repaso rápido de la trayectoria de Messi, ¿no? En ese paso, podríamos decir, durante muchos años en el Barcelona, después en el Paris Saint-Germain y después finalmente en el Inter de Miami, que hace poco que llegó, pero es increíble lo que ha generado. Nosotros el otro día analizábamos, Claudia, esto de la cantidad de seguidores que empezó a tener este club en las redes sociales y todo lo que ha generado, porque muchos dicen, los periodistas deportivos por ahí analizan el fenómeno como lo que puede generar en contratos, lo que genera con la apuesta fuerte que hace el fútbol o el soccer, como le dicen en Estados Unidos, a llevar una figura como Messi. Pero también hay que decir que, y eso es tarea de usted analizarlo, genera algo muy especial en la gente que lo rodea, en este caso en los integrantes de su equipo, que es el Inter de Miami, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar, Messi es increíble, punto. Y Sí. cuando tienes a un jugador que ha construido una carrera, que no es que haya sido fácil y que de repente Messi aparece de la nada, son años en donde primero en el Barcelona, creo que también hay contradicciones y justo lo platicaba con algunos amigos argentinos que también están en el fútbol acerca de un primer paso que a nosotros o a mí como psicóloga del deporte me parece no tan marcadamente potencializador, perdón las palabras, Mm. pero un Messi en una primera etapa en la selección argentina Sí. diferente al efecto que tenía en Barcelona y que se va construyendo y que va generando inclusive cambios en el entorno, en prensa, en sus propios compañeros, en la selección argentina, que decir, en Barcelona, comienza todo esto porque el equipo entiende muy rápido que si coopera a favor de Messi, cooperan a favor del equipo y entonces son capaces de rendir el ego personal y estamos hablando de grandes figuras como ese Barcelona de Messi, que quizá en una primera etapa no se da tan claro en la selección argentina, pero cuando se comprende, pues bueno, tenemos este campeonato del mundo y el fenómeno que los que tuvimos oportunidad de estar en la Leagues Cup, pues todos veíamos y es innegable que psicológicamente no quisiera entrar en aspectos tácticos, que no es mi área, Ujú. pero que psicológicamente genera una multiplicación en sus compañeros, genera confianza por cómo él es. Quizá otra figura muy grande, con un gran talento, pero con una personalidad más egoísta, más egocéntrica, más narcisista, no genera eso y genera lo que tú mencionaste, la presión. Caso es que Messi empodera, es un poquito como un, si pudiéramos decirlo así, un rey Midas que toca, lo Mm. que toca es en oro, pero no en contra, sino a favor y al generar confianza también tiene un efecto en el equipo rival que se preocupa y se ocupa más por Messi que por todo el equipo rival. Entonces, sabemos que los norteamericanos, como decimos en México, no dan pasos sin guarache, o sea, tienen muy medido todo lo que hacen y el llevar e incluir en su fútbol con toda la proyección que le quieren dar a una figura que nos marca históricamente a todos los que pertenecemos al fútbol, es un gran acierto porque pues a ellos les sirve para darle un relieve. De hecho, había esta anécdota de cuando sale Messi, el equipo, el estadio se vacía, ¿no? Ujú. Sí, sin duda. Claudia, usted hacía referencia muy bien a ese Messi que fue como teniendo sus cambios también, y es real eso de no era el Messi de la primera vez que fue convocado por una selección argentina, con todo lo que significó también una cuestión hasta de frustración para él. Mucho se hablaba de ataques de pánico que él sufría
y después esta selección que nos trajo el campeonato mundial. Usted creo que lo definió exactamente como lo sentíamos nosotros, que el resto del equipo, más allá de Messi, entendió cómo era el juego. Y ahí hay que decir que también mucho se hablaba en otras versiones de la selección con Messi anteriores, se hablaba también de una cuestión de egos. Creo que acá entendieron que el equipo por ahí tenía que complementar a Messi y ahí era la diferencia. Me parece que eso es lo que genera y además la sencillez de él, que es otro factor fundamental. Sí, creo que eso es parte de su grandeza. Indudablemente es un privilegio los que nos gusta el fútbol, verlo jugar, su genialidad, y a veces así es, hay un genio como lo hay en física, como lo hay en otras áreas, y creo que al principio esta selección argentina, con mucho respeto a ustedes y sin quererme meter en su fútbol, pero no entiende que el cooperar con Messi. Creo que no lo entienden ni siquiera en momentos algunos periodistas con la comparación con Maradona, Exacto. con este peso que le dejan caer en esos momentos a un jugador muy joven y que pues genera desconfianza. Y si Messi está centrado en el juego de Messi y si él siente este respaldo y esta cooperación, además es un jugador generoso, que si ve a un compañero mejor posicionado le da el balón o se lo da para que se cubra, como decimos también en el fútbol mexicano, se cubra de gloria. Claro. Entonces, cuando la selección y el seleccionador argentino entienden el fenómeno Messi y entienden que no es una cuestión de uno más, uno menos, sino de cómo estructuro los egos para poder lograr un objetivo común, que a final de cuentas, pues todo el mundo se empodera y la última jugada en la final de la Copa del Mundo, que es más defensiva que ofensiva, tiene que ver también con el factor Messi, con la confianza que me da tener a un compañero, a un jugador que en un momento dado me va a resolver y que está casi me pongo en voz de argentinos, ¿no? Está en nuestro equipo y cuando se entendió eso, la verdad es que la selección argentina, con todos los tropiezos, con todo lo que se le criticaba al inicio, porque a toro pasado, pues ya todos decimos, ah, sí, la selección argentina campeona, pero recordemos que al inicio de este último mundial dejaba más dudas que certezas, menos al interno, que se seguía hablando de vamos a por el campeonato y vamos a ser campeones del mundo y vamos a lograr remontar quizá un inicio un poquito incierto. Claudia, pensábamos un poco también en lo que ha generado en el fútbol de Estados Unidos, ¿no? Esto de ir a un equipo que no tenía tal vez una muy buena ni rendimiento, ni historia, ni trayectoria y que empezó a cambiar y que, bueno, se terminó siendo el campeón de su liga. Esto también tiene que ver con cómo es Messi, ¿no? Generar motivación más que presión. ¿Está bien pensar así? Sí, porque finalmente el triunfador contagia. Y cuando hablo de triunfador, no hablo solamente de títulos, hablo de un estilo de vida, hablo de una persona que puede ser resiliente y aprender de errores o de situaciones del pasado y que construye en base, lo dijiste estupendamente bien, a la motivación, en base a lo que quiero alcanzar en lugar de el empuje de la presión, del peso de la presión, hasta la palabra, presión es pesada. Ujú. Y creo que Messi psicológicamente hoy es un jugador y una persona muy madura, con un ejemplo en todos los ámbitos que puede ayudar, empoderar momentos que quizá a veces para los que no están dentro del fútbol no se ven, pero de apoyo a un compañero, de palabra a un compañero, no de reclamo, pero sí de sostener a un compañero y que también, bueno, pues se rodea de personas exitosas y creo que también eso es un acierto del Tata que arma un equipo para Messi, pero no solo con Messi. No sé si me Ujú. explico. Sí, tal cual. Quería volver un poco en lo que hacía referencia usted de, sin duda, por ahí los periodistas argentinos en ese fanatismo que tienen en relación, periodistas que por ahí lo han cuestionado mucho y que incluso
me acuerdo en otros momentos de la selección argentina donde no nos iba bien y estaba Messi, hasta lo condenaban. Y esa comparación eterna que tienen con la figura de Diego Maradona que no aporta nada. Incluso en el último Mundial había periodistas que seguían haciendo esa comparación y me parece que debemos entender que Messi es Messi, Maradona es Maradona y que el logro que tuvo Messi en este último Mundial tiene que ver con eso, con que tal vez él también entendió y dejó tal vez de lado esa presión, ¿no? Más allá de que las comparaciones se sigan haciendo. Sí, y creo que habría aquí un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Las comparaciones nos restan poder a todos. Cada uno Mm, es único, es irrepetible. Maradona ha sido Maradona y punto, como Cristiano Ronaldo. ujú. Y, y- y Messi, en su grandeza, creo que también logró la madurez de poder decir, bueno, pues algunos medios necesitan este sensacionalismo para Ujú. vender y creo que no podría hablar de medios quizá en otros continentes, pero nuestro continente en Latinoamérica tenemos todavía en muchos lados y con respeto a grandes amigos míos, periodistas, a medios serios, hay algunos que se ceban en esta cuestión amarillista, en Sí. esta cuestión de casi de nota roja. Y cuando un jugador madura ya ni siquiera lo ve, ya Ujú. se queda más allá de esto y bueno, aquí apuntaríamos también redes sociales, ¿no? Sin El duda. cuidado que hay que tener, no solamente si eres Messi, tú, yo, cualquier persona que nos escuche del daño que en un momento dado puede hacer estas redes, ni siquiera me gustaría decir mal periodismo, este estilo de periodismo que quizá para muchos de nosotros no es el mejor. Claudia, quiero consultarle también la importancia de esto de entender que según el deporte que practicamos, el tema de hacerlo en equipo, ¿no? De esa tarea, de ese juego, hacerlo en equipo es fundamental, porque también se da esa situación de grandes individualidades que por ahí no logran congeniar con el resto del equipo y tiene que ver con eso, con esas individualidades que terminan siendo egoístas y que no entienden que en un equipo de fútbol, en un equipo donde justamente hay varios integrantes, el concepto es ese, ser colaborativo, ¿no? Sí, y que es algo que los psicólogos del deporte hablamos, la cooperación, inclusive por encima de la cohesión, porque yo te puedo querer mucho o no. No es una cuestión de vínculo, es una cuestión de logro. Y Ujú. los verdaderos equipos trascienden sus diferencias porque si yo coopero contigo, que no nos conocemos personalmente, Ujú. pero que en un momento dado el tema me parece apasionante y hacemos una cooperación conjunta, ganas tú, gano yo y ganan las personas que nos escuchan. Y si desgraciadamente mantenemos esta idea y que en fútbol hablamos mucho de manejo de vestidor, porque el fútbol profesional pues también es un conjunto y hay que tener un manejo de egos Sí. y de entender cada quien su aporte al rendimiento colectivo, pero poner el interés de lo colectivo por encima del interés personal al mismo tiempo que trabajas casi que de una manera egoísta para darle al equipo. Es un juego difícil, psicológicamente hablando, de yo trabajo al 100 para ser yo la mejor, pero una vez que yo lo logro, se lo pongo al servicio de mi equipo para que mi equipo se nutra y la cooperación multiplica. Eso creo que es un punto clave y eso es algo que Messi entendió muy bien y que en la gestión hoy de los diversos vestidores se busca poder gestionar, ¿no? Sin duda. Y además, usted también lo decía muy bien, Claudia, esto de empezar a relajarse y a disfrutarlo, ¿no? Porque también hacía referencia al tema redes sociales. Yo me imagino una persona en un campo de juego con todos esos hinchas que pueden amarte o pasar a todo lo opuesto en un segundo y que estás escuchando eso que también termina siendo una presión. Digo, el nivel de concentración es fundamental, pero sobre todo relajarse y disfrutar, que evidentemente Messi está en esa etapa. Y que a veces se nos olvida a los actores del fútbol profesional, principalmente a los jugadores, pero a veces a todos los que los rodeamos también se nos olvida que somos privilegiados, Mm. que tenemos la oportunidad de ganarnos el pan nuestro de cada día con algo que nos gusta, Ujú. con algo que nos apasiona. Sí, evidentemente el deporte profesional tiene y conlleva una responsabilidad y una exposición mediática y en redes muy grande.
pero que a final de cuentas es comerse la manzana, es disfrutar del momento, porque además en el caso, sobre todo de los jugadores, es efímero, porque no, hay un lapso. Yo a veces cuando hablo con jugadores profesionales les digo, bueno, yo a los 80 años igual y puedo seguir siendo una buena psicóloga del deporte, pero tú a los 80 años serás un buen entrenador, comentarista, pero ya no jugador. Claro. Entonces, cuando un jugador logra entender que con responsabilidad, con trabajo, por supuesto disciplina, pero pudiendo disfrutar el aquí y el ahora y el momento que tiene, diría otro gran argentino, Jorge Valdano, tener la opción, ese espacio verde para ser feliz, que es una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, cuando lo puede captar y lo puede llevar a cabo, pues estamos, digamos que del otro lado del arco iris. Sin duda. Claudia, ha sido un placer poder hablar con usted. Seguramente vamos a volver a tener otro contacto porque realmente la charla ha sido muy interesante. Le mandamos un abrazo muy grande desde Mendoza, desde Argentina y bueno, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y pues estaremos en Buenos Aires el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Congreso SOCPAD de Psicología del Deporte. Así es que pues ya aprovecho, si están en Mendoza, jálense, como diríamos Por los mexicanos, supuesto. vénganse a Buenos Aires, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, a hablar de psicología y de deporte que nos apasiona. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación también. Así pasaba Claudia Rivas, psicóloga deportiva, hablando de este fenómeno Messi, motivación grande, ¿no? Para un equipo. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, ya viene Laura Prudencio, tenemos otra nota más, no se vayan, esto es Apuntes.